por los cuales debemos agradecerte, Señor. Permite, Señor, que en estos momentos podamos compartir tu palabra. Permite, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, Dios, que seas utilizando, Señor, a este instrumento débil, Señor, e imperfecto, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿pueden ver la presentación en la pantalla? ¿Alcanzan a verla sin problemas? Perfecto. Entonces, vamos a retomar, mis hermanos, el tema veníamos estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar, mis hermanos, en esta noche acerca de el Espíritu Santo y los dones. Entonces, vamos a retomar este estudio que hemos venido dando por varios miércoles y que a final de año, a comienzo de año, hicimos un pequeño paréntesis, pero que, digamos que para recapitular, debemos recordar que el Espíritu Santo es una persona, fue de los primeros temas que vimos. El Espíritu Santo es Dios, obviamente Dios sin lugar a dudas. Son estudios que hemos ya venido, de los cuales hemos venido hablando, que somos la morada del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca del pecado en contra del Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, pero con respecto a sus dones. Entonces vamos a definir qué es un don como tal. Bien, digamos que en la definición como tal, no hay un versículo que nos diga un don es esto, pero digamos que en el contexto como tal de toda la escritura, cuando habla de los dones espirituales, podemos extraer su definición. Vamos primeramente a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pero mis hermanos, que todos nos encontremos con nuestras Biblias a la mano. Dice así la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este versículo lo vamos a estar viendo constantemente para aclarar otras cosas acerca de los dones que nos concede el Espíritu Santo, pero una forma en la que podemos definir los dones del Espíritu Santo es como una capacidad sobrenatural para servir, que es dada obviamente por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, como veremos más adelante. Por lo tanto, mis hermanos, es una capacidad recibida. Dice cada uno según el don que ha recibido. O sea, lo hemos recibido por pura gracia de Dios, por su misericordia en nuestras vidas, por su misericordia para con su iglesia. Él coloca en cada hermano uno o varios dones para hacer de bendición a los demás, como iremos viendo. Es una capacidad sobrenatural, mis hermanos, porque debemos diferenciarla de los talentos naturales, de los talentos o habilidades naturales que de pronto todos tenemos y que muchas personas desarrollan, sean creyentes o no sean creyentes. Pero al hablar de dones, los dones del Espíritu Santo, inmediatamente debemos pensar que solamente es para los creyentes. Es una capacidad sobrenatural porque proviene de Dios y nos las da en nuestras vidas con un propósito específico, como iremos viendo. Entonces, por lo tanto, solamente lo tienen los creyentes concedidos por la gracia de Dios, la persona del Espíritu Santo. Con respecto al propósito de los dones en nuestras vidas, hay muchos pasajes que hablan acerca del propósito. Vamos a ver estos dos. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Entonces, primera a los Corintios 14, 12 me enseña el propósito por el cual yo tengo uno o varios dones, o usted, mi hermano que me está escuchando, es para edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Sí me escuchan? Perfecto. Bien. ¿Hay problemas como de sonido? Perfecto. Entonces, en Efesios, el versículo 12 dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nuevamente nos dice que el propósito del don es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, el propósito es claro. El propósito por el cual tanto usted como yo hemos recibido los dones del Espíritu Santo es para edificar el cuerpo de Cristo, para ser de bendición a nuestros hermanos. Y en ese proceso en que somos de bendición a nuestros hermanos, obviamente nuestro Señor es glorificado. Cristo es glorificado a través de ellos. Entonces, mis hermanos, los dones no son para hacer lo que queramos con ellos. O sea, los dones no son para enorgullecernos, no son para llamar la atención a nosotros, eh, para creernos más que otro hermano porque recibamos X o Y, o Y don. Los dones son específicamente para ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de nuestros hermanos, para que la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre, sea edificada cada día. Tampoco son para esconderlos. O sea, los dones tampoco son para tenerlos ahí como guardaditos, sino efectivamente para usarlos en una forma correcta en la iglesia de Cristo. O sea, el propósito es claro, mis hermanos. Edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La distribución de los dones. Bien, cuando nos acercamos al tema de los dones, hay que tener muy claro quién los da y a quién los da. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, los dones son dados en forma soberana por el Espíritu Santo. Eso debemos tenerlo supremamente claro, mis hermanos. No es que voy a un determinado taller y obtengo un don o algo. No, son dones que el Espíritu Santo da en forma soberana. Nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto al desarrollo de los dones, que ya veremos más adelante, pero quien da los dones a cada creyente es el Espíritu Santo y lo hace en forma soberana. Ahora, ¿por qué los da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo conoce de cerca, mis hermanos, todo lo sabe y conoce todas y cada una de las necesidades de la iglesia. Y por lo tanto, conociendo las necesidades de la iglesia, el Espíritu Santo concede a cada creyente uno o varios dones específicos para edificar esa iglesia, para que sea de bendición a esa iglesia y pueda servir a sus hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, dice que el Espíritu Santo, en el versículo, repartiendo a cada uno. ¿Qué significa a cada uno? Significa que cada cristiano, cada creyente, mi hermano, tiene por lo menos un don, por lo menos un don. Todo creyente, todo cristiano tiene por lo menos un don. No existe en la tierra un creyente que pueda decir, no tengo un don. No. Si es cristiano, si es creyente, si ha nacido de nuevo, tiene un don y puede ser de servicio a los hermanos. ¿Y por qué es esto, mis hermanos? Porque todo creyente está capacitado por Dios para servir a la iglesia. Todo creyente está capacitado por Dios para ser de bendición a sus hermanos. Todo creyente está capacitado por Dios para edificar la iglesia de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, cada cristiano tiene por lo menos un don. Algunos hermanos tienen más de un don, tienen varios dones que el Espíritu Santo en una forma soberana le conceda a cada uno de ellos. Pero no existe un hermano que pueda decir que tiene todos los dones. Tampoco existe ese tipo de autosuficiencia, jamás. Y las comparaciones que Pablo hace siempre son con un cuerpo. Cada miembro del cuerpo es importante en la labor que se realiza. Como vemos, cada don es esencial e igual de importante. Así como cada uno de los miembros del cuerpo es importante independientemente de la labor que cumpla, cada don, mi hermano, que usted o yo tenga, es esencial e importante para que la iglesia sea edificada. No pensemos que un don es más grande o más pequeño que otro porque uno sea público, porque uno sea privado, sino que cada uno es esencial e igual de importante.
Por lo tanto, mis hermanos, debemos estar agradecidos, tanto usted como yo, de que en su misericordia Dios nos capacite para ser de edificación. Debemos estar agradecidos con Dios, con el Espíritu Santo, que nos concedió ese don en una forma soberana. Ese Espíritu Santo que todo lo sabe, que todo lo conoce, todopoderoso, le concede a usted y a mí un don específico para que pueda servir a la iglesia. Y Él no se equivoca. Recordemos que es soberano, es todopoderoso, es omnisciente. Por lo tanto, Él no se equivoca. Él conoce las necesidades de cada iglesia. Y en una forma soberana, Él es quien concede los dones a cada uno de nosotros. Ahora, el hecho que el Espíritu Santo nos dé los dones no significa, mis hermanos, que nosotros no participemos en nada en el desarrollo de los mismos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, el creyente sí participa en el desarrollo de los dones. Quien los da en una forma soberana es el Espíritu Santo. Ya lo tenemos supremamente claro. Pero el creyente participa en el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, tanto usted como yo, mi amado hermano, que está compartiendo conmigo en esta noche, somos administradores de los dones que Dios nos da. Somos administradores de su multiforme gracia. Y eso no es algo pequeño. Eso no es algo en lo cual podamos decir, ah, sí, pensemos que es algo pequeñito, que no tiene mayor importancia. No, tiene muchísima importancia, mis hermanos. Estamos administrando las cosas de Dios. No es sentarse, mis hermanos, y decir, bueno, recibí este don, simplemente me siento y no pasa nada. No, la responsabilidad que tenemos, tanto usted como yo, es prepararnos diligentemente para desarrollarlo. Una vez sabemos que tenemos un don, más adelante vamos de pronto a unos consejos, unos pensamientos acerca de cómo puedo saber qué don tengo. Pero una vez sé qué don tengo, la idea es desarrollarlo. La idea es capacitarme. La idea es ser diligente en esa preparación para que ese don se desarrolle. Por ejemplo, si una persona recibió el don de enseñanza, esa persona debe desarrollarlo estudiando la palabra de Dios, siendo diligente en ese estudio de la palabra de Dios, para que ese don pueda ser desarrollado y pueda ser eficientemente de bendición a cada uno de los hermanos. Entonces, ¿quién los da? Es el Espíritu Santo, pero nuestra responsabilidad como creyentes es desarrollarlos. Limitación en cuanto al tiempo. Bien, acercándonos un poco al aspecto doctrinal de los dones, hay unos dones que la Biblia nos enseña que han tenido una limitación en cuanto al tiempo. Efesios 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, aquí nos enseña la escritura que no todas las generaciones de creyentes han tenido los mismos dones. Vemos que aquí hay un fundamento que Cristo colocó. Cristo es la piedra principal del ángulo, pero hay un fundamento colocado en la iglesia que fue concedido por gracia a unos hombres que se llamaron apóstoles y profetas. De ahí en adelante, hoy en día no podemos decir que existan hoy apóstoles y profetas. Fue un don que lo ejercieron unos hombres, lo tuvieron unos hombres dados obviamente por el Espíritu Santo, en un momento crucial en la iglesia primitiva, su fundación. Son personas, como veremos más adelante, grandemente usadas por Dios en la revelación de la palabra escrita. Pero una vez cumplieron su función, ya el don cesó. Por lo tanto, hoy en día no existen por lo menos apóstoles, no existen profetas. Algunos dones sirvieron como señales para respaldar la revelación de la palabra de Dios. Entendemos que hay dones como, por ejemplo, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, que se dio específicamente para respaldar la revelación de la palabra de Dios. Una vez esa palabra quedó escrita, la necesidad del don cesó, y pues hoy en día esos dones tuvieron una limitación en cuanto al tiempo.
Entonces es un concepto que debemos tener bastante claros. La descripción de los dones. Y vamos a ver, hay 4 pasajes específicos en la Escritura, en donde podemos encontrar listas de dones, unas listas en las cuales también se encuentran hombres que fueron hombres que tenían dones, como veremos más adelante. La lista que encontramos en Romanos 12, del 6 en adelante, es una lista que nos menciona algunos dones. Romanos 12, 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Bien, de este primer pasaje podemos sacar los siguientes dones que vemos en la parte derecha de la pantalla: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Más adelante mencionaremos brevemente la descripción de cada uno de ellos. Primera los Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces los dones que podemos extraer del pasaje de 1 Corintios 12:8 en adelante son los que vemos en la parte derecha. 1 Corintios 12:28. Ya más que dones, nos habla de hombres que fueron dotados con dones en la iglesia de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, aclararlo, porque la forma en la que un don entra a la iglesia es a través de hombres, a través de hermanos. Obviamente cuando me refiero a hombres, me refiero a hombres y mujeres. O sea, un don jamás entra solo a la iglesia. O sea, no, un don jamás va a tocar la puerta y, por sí solo. Obviamente llega en la forma de un hermano. O sea, llega un hermano, un creyente. Dios deposita el don en ese creyente, en ese hermano, y ese hermano es de bendición a la iglesia. Aquí nos está hablando específicamente de esas personas, de esos hombres que fueron dotados con dones dados por el Espíritu Santo. Primero los Corintios 12:28 en adelante dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí vemos la lista que aparece en este pasaje. Y finalmente en Efesios 4:11, que también nos habla de hermanos que tuvieron unos dones, dice, y él mismo, Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí tenemos la lista de este cuarto pasaje que nos habla acerca de los dones. Bien, al momento de hacer una comparación, pues tenemos los 4 pasajes que vimos anteriormente. Y aquí tenemos la lista de los dones que ya vimos, que ya extraímos de la palabra de Dios, que ya miramos. Y cualquiera podría decir, bueno, comenzamos a contar lo que hay en Romanos, lo que hay en Primera los Corintios, lo que hay en Efesios, pero realmente hay muchos dones que se relacionan. Hay muchos dones que exactamente lo vemos con las mismas palabras en los 4 pasajes, pero hay otros dones que aparecen solamente en uno de los pasajes. Hay unos que aparecen con diferentes nombres en los diferentes pasajes a estudiar. Pero vamos a ver muy brevemente, mis hermanos, la descripción de estos dones, porque el tema central es obviamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de quien estamos hablando, pero en estos momentos vamos a ver de qué forma nos bendice a través de estos dones que da en cada uno de los hermanos. Bien, nos dice la palabra de Dios que está el don de profecía. Ese don de profecía, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a poner el puntero. Puntero creo que es más fácil para que lo podamos ver. El don de profecía aparece en Romanos
aparece también en Corintios, aparece en 1 Corintios 12:28 y también aparece en Efesios. Entonces aparece en los 4 pasajes tanto el don de profecía como obviamente la persona que tenía el don, que eran los profetas. Bien, fue un don que se dio en la iglesia primitiva, fue un don en el que estos hermanos tenían mensajes directos dados por Dios, revelación directa dada por Dios. Muchas veces hablaban acerca de cosas del presente, así como muchas veces hablaban acerca de cosas del futuro, que es lo que generalmente entendemos como el oficio profético como tal. Pero muchas veces también hablaban de cosas que están sucediendo en el momento. Personas recibían un mensaje directo de parte de Dios y lo comunicaban a los hermanos. Bien, en ese momento no existía, el Nuevo Testamento no estaba completo, por lo tanto era necesario este don, obviamente, la forma en la que Dios hablaba a su iglesia, pero una vez la revelación de Dios quedó escrita, quedó completa, obviamente el don cesó. Hoy en día no hay profetas, mis amados hermanos, así como tampoco hoy en día hay apóstoles, que es el que sigue. Vemos primero a los Corintios 12:28, apóstoles, en Efesios también vemos los apóstoles. Bien, ¿quiénes eran los apóstoles? En el sentido general, la palabra significa enviado o comisionado. En el sentido restringido de la palabra, cuando hablamos de apóstoles nos referimos a los 12 apóstoles que Cristo escogió, junto con el apóstol Pablo. Y digamos que estos hermanos tenían la característica de que eran personas escogidas directamente por Cristo. Fueron escogidos directamente por nuestro Señor. Fueron personas escogidas para colocarlo, como ya vimos en el pasaje anterior, para colocar los cimientos de la iglesia. Fueron personas que fueron usadas para recibir, declarar y declarar la palabra de Dios, para dejarla escrita. Muchas de la palabra escrita fue revelada a los apóstoles como tal. Y estas personas, su mensaje era confirmado a través de señales específicas, señal de sanidad, de milagros, que tenían el propósito de respaldar a estos hombres como testigos de Cristo resucitado. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque si recordamos cuando el Señor resucitó, ¿qué fue lo primero que dijeron los enemigos de la fe? Los fariseos. Dijeron, bueno, van a decir que Él tomó el cuerpo, que los seguidores tomaron el cuerpo y que Él resucitó. Entonces lo que decían era que Cristo no había resucitado, eso decían sus enemigos, y que simplemente los apóstoles, sus seguidores, tomaron el cuerpo y lo robaron. O sea, estaban diciendo, esa persona en lo que ustedes creen sigue muerta. Un ataque directo, obviamente, a la fe cristiana. Los apóstoles, a través de estas señales, que no era más que continuar la obra que Cristo estaba realizando, había realizado, sanidades, milagros, que respaldaron también a Cristo como Mesías, estos apóstoles las realizaban demostrando que el Señor efectivamente había resucitado y estaba vivo y que seguía actuando a través de su iglesia. Por lo tanto, la misión de los apóstoles fue indispensable, obviamente, en los cimientos de la iglesia, en los fundamentos de la iglesia. Hoy en día no hay apóstoles, mis amados hermanos. Hoy en día estos requisitos son imposibles de cumplir. Entonces, por lo tanto, no existen rotundamente apóstoles hoy en día. Entonces, vamos más rápidamente. Sigue el don de enseñanza. Es un don que vemos acá en este primer pasaje de Romanos. Acá lo hemos representado en forma de maestro. Son personas, es un don que obviamente está vigente, que explican con detalles la revelación que ya está dada por Dios. Personas que tienen esa capacidad y que está también relacionada con este don que vemos en Efesios 4:11, que dice pastores y maestros. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que es un solo don, significa pastor maestro, indicando que sin lugar a dudas que es un don obligatorio para toda persona que ejerce el pastorado. ¿Y qué significa esto de pastor maestro? Significa una persona que guía, una persona que cuida, una persona que protege, una persona que alimenta a las ovejas, obviamente con la palabra de Dios. Por lo tanto, debe tener el don de enseñar la palabra. El don de sanidades, ya hemos hablado bastante de este don, un don que se encuentra aquí en 1 Corintios 28 y también en 1 Corintios 12:8 en adelante, un don indispensable para respaldar a los primeros, a los apóstoles y a los profetas que predicaban el mensaje revelado por el Señor. Vemos también en la escritura, aquí pongo algunos pequeños paréntesis mientras voy hablando de ellos,
cómo no siempre todos los hermanos que estuvieron enfermos fueron sanados por los apóstoles. En algún momento Timoteo estuvo también enfermo, el apóstol Pablo no lo sanó. eh, y estuvieron otros hermanos en la iglesia primitiva también padeciendo enfermedad. Y nos da a entender, hermano, que el sentido, sin lugar a dudas, de este don dado a estos hermanos era el de servir como señal, de servir como respaldo al mensaje que se estaba predicando. Lo mismo que el don de milagros que vemos aquí. Era un don que le daba la capacidad a la persona que lo poseía de hacer actos sobrenaturales que no tenían otra explicación, sino que eran realizados obviamente con el respaldo de Dios. Eh, Tenemos el don de lenguas, que también era un don que se usó en la iglesia primitiva, que tenía el mismo propósito, diversos géneros de lengua. Aparece también aquí en esta parte en Primera de los Corintios. El propósito de este don era, obviamente, comunicar un mensaje cuando era usado con el de interpretación de lengua, que era obligatorio cuando se ejercía en público, que la persona que hablaba en lengua había haber un intérprete para que fuera de edificación. Recordemos que el propósito general, central del don es servir de edificación a la iglesia de Cristo. Y para que este don fuera de edificación, era necesario que tuviera una persona que interpretara estas lenguas. Era un don que también servía como señal. Y de pronto les dejo la espinita para que revisemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento y miremos qué tipo de señales ejercían este don de lenguas en la iglesia y cuál era la señal específica para los incrédulos judíos acerca de este don de lenguas. Hoy en día ya no está el don de lenguas, no está en el presente. Una vez se completó eh, el canon, la escritura, el Nuevo Testamento, este don cesó. El don de servicio, mis hermanos, es un don sumamente indispensable. Es el mismo que encontramos de ayudar aquí en esta parte, es el mismo de servicio. Y es un don, mis hermanos, que eh, es una capacidad especial para servir. Todos estamos llamados para servir, pero las personas que tienen este don tienen esa capacidad especial para servir a los hermanos, a cada uno de los hermanos. Y a pesar que no sea tan público este don, mis hermanos, como ya hemos aprendido, aprendemos que cada don es indispensable y es igual de importante para la edificación del cuerpo de Cristo. El de presidir es el mismo don de administrar. Son hermanos que tienen la función de liderazgo, la función de dirigir las cosas en la iglesia. Obviamente son personas que se distinguen, que se destacan en esas cosas por encima de los demás, porque es un don que Dios le da. El don de exhortación, la exhortación que a veces está mal interpretada. A veces las personas dicen, voy a exhortar a un hermano y lo que hacen, bueno, cumplen un propósito completamente diferente al cual es dado la exhortación. Hay personas que tienen el don de exhortar, que se destacan en esta área. Son hermanos que hacen llamados eficaces a la obediencia, a la edificación de la iglesia. Y puede ser usado en sentido negativo, como así que en sentido negativo, para amonestar, para corregir, o en sentido positivo, para animar, para consolar, para fortalecer al hermano. Pero siempre con el objetivo de ser de bendición, con el objetivo de edificar a la iglesia de Cristo. Es donde repartir, que tiene que ver con esas personas que hacen una distribución generosa de recursos propios para hacer de bendición a los hermanos. Eh, Don de fe, también mis hermanos, que no tiene que ver con la fe salvadora ni con la fe que todos poseemos para perseverar cada día, sino es una fuerza, hermanos, una fe realmente, una confianza plena e inamovible en medio de una circunstancia realmente difícil. Son personas que realmente se destacan en esta área. Y así seguimos encontrando, mis hermanos, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, eh, discernimiento de espíritu que era tan fundamental en la iglesia primitiva, sin lugar a dudas, y que le permitía a esos hermanos distinguir cuando alguien se levantaba y decía, soy un profeta, traigo un mensaje. Esta persona decía un momento, esto no es de Dios o esto sí es de Dios. Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la escritura. Y a través de la escritura, mis hermanos, podemos distinguir cuando un mensaje proviene de Dios y no proviene de Dios. Bien, es un tema bastante profundo, mis hermanos, y simplemente hay unos pincelazos para animarles a que podamos profundizar en el conocimiento de cada uno de los dones que concede el Espíritu Santo. Eh, y una pregunta que debemos hacernos a esta altura es, bueno, ¿cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé yo cuál es el don que yo tengo?
Bueno, lo primero es la oración. Lo primero es una comunión íntima con Dios. Oración, lectura de la palabra, estar en comunión con Dios y Dios me irá mostrando, obviamente, cuál es ese don que Él me ha dado. También cuando yo ejerzo un servicio que se me facilite, en el cual yo observe que sea de bendición a mis hermanos, puedo ir pensando que ese es el don que el Señor me ha dado. Pero ¿cómo se logra esto? Pues se logra teniendo una disposición de servir. Y viendo sencillamente, en palabras coloquiales, lo que se me proponga en la iglesia. O sea, si se me pide hacer X o Y cosa, hacerla, tener la disposición de servir en lo que se me pida. En la medida que yo sirvo en todas esas áreas, me doy cuenta en las áreas en las que realmente me destaco, áreas en las que realmente soy grandemente usado por Dios, me facilita servir, que me siento lleno haciéndolo. Ahí digo, estoy pensando que ese es mi don. Y personalmente, es una opinión muy personal, me ha servido mucho también la opinión de hermanos creyentes maduros, no necesariamente pues los más cercanos a mí. Tengo hermanos creyentes cercanos, sí que también son maduros, pero es muy importante esa opinión de esos hermanos que son maduros, de esos hermanos creyentes, que nos dicen, más o menos nos orientan acerca de cuál es el don que poseemos y a través del cual podamos ser de bendición a la iglesia. Entonces, en conclusión, mis hermanos, conclusión, los dones son la capacidad sobrenatural para servir dada por el Espíritu Santo. Como dije en un principio, hay que diferenciarla claramente de las habilidades naturales que toda persona posee. Aquí se refiere claramente a que solo la poseemos los creyentes por la gracia de Dios. Por lo tanto, es una capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es su propósito? Edificar la iglesia. Dios es glorificado a través de ello. Pero siempre ese es el propósito, edificar la iglesia de Cristo. El don no es para enorgullecerme, no es para buscar la gloria a mí mismo, sino para que la iglesia de Cristo sea glorificada, independientemente de cuál sea el don que yo tenga. Son dados en forma soberana por el Espíritu Santo. No son dadas ni por los líderes de la iglesia, no es dado por el pastor. En cuanto a recibirlo, no existe un lugar en el cual diga, bueno, voy a un taller acerca de donde voy a recibir un don. No, eso no existe. Quien da el don en forma soberana es el Espíritu Santo. Pero mi responsabilidad, obviamente, es desarrollarlo. Pero ¿quién los da? Quien conoce la iglesia, quien no se equivoca, quien conoce sus necesidades es el Espíritu Santo. Y Él es quien da los dones. Cada cristiano tiene por lo menos un don. Si mi hermano, tú que me estás escuchando, de pronto no sabes qué don tienes, déjame decirte que tienes por lo menos uno. Y muy probablemente, si el Señor así lo ha decidido, tienes varios dones. Entonces la idea es descubrirlo, desarrollarlo y usarlo para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada don es esencial e igual de importante. Cada don es fundamental para que la iglesia funcione, mis hermanos. Si ponemos el ejemplo del cuerpo, no sé si ustedes algunas veces han golpeado el dedito pequeño del pie, ese dedo que parece como insignificante, tan pequeñito por allá en la esquina, y a veces nos lo golpeamos y eso nos mortifica la vida independientemente de lo que estemos haciendo. Y es un dedito que aparentemente no tiene la mayor importancia, pero cuando nos lo golpeamos, ahí sí descubrimos lo importante que es. Y, hermano, el apóstol Pablo hizo una comparación con el cuerpo de Cristo indicando, con el cuerpo humano, indicando lo importante y lo esencial que es cada don. Y por último, como creyentes, tenemos la inmensa responsabilidad de participar en el desarrollo de los dones que me ha dado el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, espero que esto nos motive a ver, a conocer, a ejercitar los dones que tenemos, a descubrir cuál es el don que tengo, si no sé cuál es, a desarrollarlo y a ponerlo al servicio de la iglesia. Y recordar siempre que quien lo da es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que obra bien su iglesia, dando los dones que necesita para que la iglesia sea edificada y funcione. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque en tu misericordia, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos concedes los dones a cada uno de nosotros, Señor. Hoy hicimos un muy breve acercamiento, Señor, a este tema, pero permite que en tu gracia, en tu misericordia, en la Iglesia Bautista de Pontevedra, Señor, cada uno de nosotros, Señor, ponga a disposición, Señor, el servicio de los demás, ese don,
para edificación de tu iglesia, Señor. Que podamos ser buenos administradores de ellos, Señor. Vamos a ver cuál tenemos, Señor, que lo desarrollemos, que lo podamos poner para el servicio de tu obra, para que tu iglesia, Señor, sea edificada. Gloria y honra a ti, Señor, porque nos das lo que necesita para que seamos de bendición a nuestros hermanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.